Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos y seguidores de la Escuela Alexandría. Es un placer para nosotros estar de nuevo compartiendo con ustedes. Sean bienvenidos a esta semana que hemos determinado como la Semana del Texto Bíblico. Hemos querido preparar este evento de manera y de entrada libre para todos nuestros hermanos, para profundizar en temas que tratamos habitualmente en la Escuela de Alexandría, pero en general, hacer un reconocimiento a ese libro tan preciado para nosotros, en el cual creemos está contenida la palabra del Señor, y queremos unirnos a esa celebración que se ha hecho como institucional en el mundo evangélico, de conmemorar el mes de la Biblia o el Día de la Biblia. Nos parece emblemático y bonito unirnos a esa participación, y es por eso que hemos decidido coordinar estos esfuerzos, esta serie de conferencias que inician hoy. Van a estar toda esta semana. Ustedes pueden consultar la agenda de las conferencias. Todas son entrada libre vía YouTube y Facebook. También para el que no la pueda ver en vivo, van a quedar todas grabadas en nuestro canal. Entonces, sírvase mirar la agenda, dispóngase para la que quiera estar. Puede realizar preguntas mientras la transmisión esté en vivo, a través de los chats, tanto de Facebook como de YouTube, en caso de que tenga, y en la medida de lo posible, al final de cada conferencia, trataremos de responder preguntas. Espero entienda si alguna pregunta no le pudimos responder, no es mala fe de nosotros, sino que es tiempo y agenda que tenemos disponible. Gracias a todos siempre por el apoyo, por el acompañamiento, y sin más preámbulo, los dejamos con esta primera que tenemos, conferencia de nuestra semana del texto bíblico a cargo de nuestro profesor Jesús Mendoza, que titula Egipto y los textos protobíblicos. Dios los bendiga. Adelante, hermano Jesús. Muchas gracias, Lucas. Espero que todos puedan escucharme sin ningún tipo de problema en la transmisión. Excelente. También aprovecho de disculparnos por la tardanza. Habíamos tenido un ligero problema de señal, pero nada de qué preocuparse. Bueno, la verdad es que me da un poco de emoción el hecho de que voy a iniciar esta serie de conferencias que vamos a dar aquí en nuestro canal de YouTube y en las redes de Facebook, y que esperamos les sean de utilidad, que cubran sus expectativas, que de verdad sientan que se están involucrando, ¿no? Vamos a decirlo de alguna forma, la historia del texto o la historia que llevaría a cabo lo que hoy en día conocemos como nuestra valiosa Biblia, el texto bíblico, la palabra de Dios, como también quieran llamarla, y que de alguna forma representa no solamente un mensaje de esperanza y salvación para todas las comunidades de creyentes que vemos por el mundo, sino también de alguna manera un regalo que tenemos dentro de la humanidad, de información, de contexto que nos pone o nos abre las puertas a unas culturas de las que posiblemente no estamos 100% al tanto, y que, bueno, yo podría decir que la Biblia de hecho es uno de los materiales de estudio más interesantes del planeta. Y para muestra un botón, la cantidad de literaturas que existen alrededor de ella es impresionante, ¿no? De la misma forma, también debo decir que en esta semana, que es en conmemoración al mes de la Biblia, y por supuesto lo hemos llamado de esa forma precisamente en honor a esto, eh, una de nuestras inquietudes personales como profesores dentro de la Escuela de Alejandría es que poder transmitirles a ustedes, que ustedes puedan sentir que es novedoso, ¿no? Y aquí hablo en boca de todos, porque no queríamos dar una semana dentro de la Escuela de Alejandría donde uno pudiese decir, ah, bueno, pero de eso ya hablaron antes. Bueno, la verdad es que el tema me parece interesante, pero, y tengo unas dudas respecto a esto, ¿qué podría decirme de esto, no? El problema allí es que uno podría pensar que sabe, y cuando se viene a dar cuenta no sabe nada. Eso pasa mucho con el texto bíblico, en el estudio bíblico, ¿no? Mi forma de trabajo, lo aclaro de una vez, y es con la que voy a manejarme hoy también, es lo que se considera estudio académico, crítico académico, porque yo voy a traer sobre la mesa un material que posiblemente
no se vaya a encontrar en algún comentario bíblico, a menos que sean traducciones, voy a llamarlas de cierta honestidad intelectual, traducciones que su enfoque es brindar una información por la cual la gente puede estudiar más el texto y lo que hay detrás del texto. Y además que, por supuesto, no vamos a toparnos con comentarios o con temas con los que yo hoy más o menos voy a mencionar en muchos institutos, a menos que, claro, que de verdad quieran meterse en aguas profundas, ¿no? En resumidas cuentas, queremos que ustedes puedan acercarse a la Biblia entendiendo todo lo que fue necesario para que finalmente la tuviésemos en nuestras manos. Cada uno de los profesores en estas presentaciones van a hablar respecto a eso, que vamos a enfocarlo en un sentido general al texto bíblico, pero en el fondo vamos a hablar de la Biblia y de su conformación y posiblemente inclusive del origen de algunos textos dentro del texto bíblico, ¿no? Tal es el caso de hoy. Como introducción pequeña a mi presentación de hoy, Egipto y los textos protobíblicos, quiero aclarar, cuando yo digo textos protobíblicos, me estoy refiriendo más que nada a evidencia escrita, manuscrita, que existe en la arqueología bíblica y por supuesto se está al tanto en muchas ediciones de la Biblia que sobre todo son comentadas de estudio, que fueron, por así decirlo, esta evidencia de alguna forma nos abre las puertas al el mundo de la crítica textual y nos presenta algo que nosotros podríamos llamar una fuente mucho más antigua para entender el contexto de algún escrito bíblico. ¿Ok? Protobíblico es esa la idea a la que yo me remito. Es una base sobre la cual uno pueda decir, ok, esto que está aquí se parece mucho a esto que está en la Biblia. Por lo tanto, este texto no necesariamente es su origen, pero sí nos muestra una idea más antigua de cómo esto llegó a conformarse para tener lo que tenemos hoy dentro del texto bíblico. Bueno, eso lo van a entender a medida que avancemos en la presentación. La presentación no va a ser muy larga, pero sí muy densa de información, así que les pido que me vayan siguiendo despacio. Yo voy a activar mi pantalla a partir de ahora, no sé si tengo esa opción disponible, creo que sí. Judíos en Elefantina, perfecto. Bien. Ya, Eh, sí. Excelente, ¿no? A principios del siglo XX, específicamente en un descubrimiento hecho por Edward Saussure en 1911, una colección de papiros arameos son descubiertos en Egipto. Y esto abrió una ventana a la religión israelita, ¿no? Consisten básicamente en un compendio de cartas, documentos legales y literatura escrita por y para una colonia de israelitas y arameos que aparentemente fueron reclutados como mercenarios para proteger la frontera sur de Egipto en lo que ahora es Asuán. Estos papiros, que datan del siglo V antes de Cristo, son mucho más antiguos que cualquier manuscrito bíblico que poseamos y, a diferencia de la Biblia, son documentos originales sin posibilidad de edición ni revisión a lo largo de los siglos. Aquí la salvedad que quiero hacer es, si lo tomamos en cuenta comparándolo con los documentos de Qumran, algunos podrían decirme, bueno, pero ¿qué es más importante, los manuscritos de Elefantino o los documentos qumramitas? Bueno, para la Biblia y para la arqueología bíblica específicamente, ambos son igual de importantes, pero para el estudio exegético bíblico, los documentos de Qumran lo son más que nada porque los documentos del Mar Muerto tienen la particularidad de que son bíblicos en su mayoría, o sea, hay contenido bíblico original de varios libros. Cuando digo original, mejor dicho, me estoy refiriendo a que la lengua en la que fueron escritos es la lengua original del Viejo Testamento, la lengua hebrea y aramea, y si no, otros documentos hallados en Qumran son interpretaciones, lo que se conoce como el género Pesher, y si no, por ejemplo, los manuscritos más antiguos que podemos haber encontrado del libro de Enoch, del libro de Jubileos, de algunos testamentos, documentos inclusive sectaristas de la comunidad de los esenios que se hallaban en las serranías del Mar Muerto. Y bueno, finalmente este grupo de documentación nos haría entender que la importancia para el entendimiento bíblico es por mucho superior a la de los manuscritos de Elefantino. ¿Ok?
Sin embargo, en Elefantina encontramos algo igualmente valioso, aunque muy distinto. La colonia de Asuán constaba de dos distritos. Elefantina, para los que no lo sepan, es una isla que se hallaba en, vamos a decir, la región inferior del río Nilo. ¿Ok? Algunos lo llamarían que sería parte del delta del Nilo, pero realmente no está tan arriba. Voy a mostrarles un mapa más adelante donde van a ver más o menos el recorrido que habría hecho esta comunidad desde Samaria hasta Egipto. ¿Ok? La isla de Elefantina, la Yep en el río Nilo y Siene, que estaba en la orilla del río. La colonia es anterior a la conquista persa de Egipto, aunque se desconoce la fecha de su fundación, el reinado del faraón Samético I es una posibilidad. Esto se debe a que es un poco difícil rastrear a esta colonia, más que nada por la documentación egipcia que la podría avalar. Se sabe que sí hubo egipcios y una comunidad de arameos y de, vamos a decirle, semitas, como para reunir todo el grupo, que se instauraron en esta isla, la isla de Elefantina, pero que ha sido un poco complicado entender durante qué periodo pudo haber sido esto. Lo que sí se sabe es que es previo o durante el periodo persa. Había un templo completo para Yahó en Elefantina y templos adicionales para Betel, Anat y otros dioses no egipcios en Cien. A menudo se ha asumido que los habitantes de Elefantina eran estrictamente judíos y los de Ciene arameos. Sin embargo, bueno, arameos sirios, ¿no? Pero los documentos mismos no hacen tal distinción y la misma persona puede ser descrita como judía en un texto y aramea en otro, ¿no? Y aquí hay un punto que quiero aclarar. Karel Van Turf, que es uno de los expertos en la documentación de Elefantina, bueno, yo podría decir que de hecho es el más renombrado, hay otros, pero este sería el más renombrado y recomiendo por mucho su libro Becoming Diaspora Jews, es decir, convirtiéndonos, sería algo así en español como haciéndonos una diáspora judía, donde él relata en su enfoque particular en todo el libro todo lo que fue posiblemente el motivo para que esta comunidad de hebreos, que realmente lo que vamos a terminar entendiendo es que eran hebreos, que se instauraran en la isla de Elefantina, fundando su propio templo, su propio culto y teniendo un cierto roce social con las comunidades vecinas que estaban en la misma isla, ¿no? Esto hará de alguna manera que entiendan por qué no necesariamente el personaje protagonista de muchos de los eventos, que son varios, puede ser exactamente considerado judío. De hecho, es un poco anacrónico llamarle judío si tomamos en cuenta a judío como judío de judaísmo o judío a que viene siendo descendiente de, vamos a decirlo así, de aquellos de la región de Judá. ¿Ok? En el caso de la literatura del Segundo Templo, se ubica al judaísmo como aquella religión más que como etnia, aunque sí ya por lo menos de los tiempos de los macabeos sí se ubica más, vamos a decir a nivel de lectura, lo que sería la etnia judía, pero por lo menos los manuscritos del Mar Muerto son bastante puntuales y de hecho otro sitio que también nos ha servido de fuente de información importante, sobre todo para la literatura bíblica, ha sido la Genizá del Cairo. ¿Ok? Estas dos sí son comunidades judías, porque primeramente profesan la fe judía. Este grupo de acá no está tan abocado a esa parte, sería anacrónico llamarlos judíos en ese sentido. ¿Ok? Le llamamos judíos más que nada porque vamos a darnos cuenta de que las raíces que tienen son las mismas de los hebreos. Aquí les presento un pequeño mapa. Me costó, de verdad se los digo, me costó, porque yo tengo un mapa por distintos libros que tengo aquí en la biblioteca, pero me costó un poco hallar un mapa que fuese más o menos exacto a la época. Sin embargo, aquí podríamos decir que no está tan lejos de los eventos. Bien, se menciona Alejandría allá arriba, se menciona el Cairo y Memphis. No, no divide particularmente este mapa en regiones o en reinos, pero sí señala bastante bien lo que sería la isla de Elefantina, donde estaba esta colonia. Y ahí pueden ver en la flecha superior la región que antiguamente era Canaán, ¿ok? Ese es el Golfo del Sinaí, como lo pueden ver en la imagen, y la flecha apunta a la región de Samaria. Bueno, allí podrían hacer, voy a ver si se los pudiese marcar aquí con el puntero, más o menos la trayectoria que hubiesen hecho este grupo de judíos
a la colonia de Elefantina. Hay varias hipótesis, ¿no? Yo aquí les estoy marcando como una posible, vamos a decirlo así, una posible trayectoria, ¿no? Cambiando el color a azul, una que plantea de alguna forma el libro de Karel, bueno, dos. Una sería una a través de la región inferior del el Golfo del Sinaí, que es esta área de acá, y cruzando directamente a la isla de Elefantina. ¿Ok? Hay un tercer recorrido, pero ya implica más haber pasado primero por la región persa, haber vuelto a Egipto, posiblemente a la parte superior como el Cairo y luego haber bajado. ¿Ok? Pero esas son hipótesis del autor. Yo no es que me aboque a ninguna ni a otra. Simplemente aquí les trato de mostrar en el mapa cómo pudo haber sido la trayectoria. Eh, como muestra un texto arameo en caracteres demóticos, este texto lo vamos a ver más adelante, es el más importante de todos los manuscritos que se hallaron, que no son pocos. El Ansher 63, los antepasados de los judíos de Elefantina vinieron de Samaria, encontraron refugio en una sociedad aramea hacia el 700 a.C. y se mudaron a Egipto unos 100 años después. Estos inmigrantes en Egipto no reclamaron una identidad judía cuando llegaron, pero bajo el doble impacto de la diáspora y la política persa de la diversidad étnica se convirtieron en los judíos de Elefantina. Como les decía anteriormente, ellos no eran considerados judíos por religión, sino por una cuestión más de sociedad. ¿Okay? Bueno, es decir, ellos los que adoran al Dios de los judíos, porque si algo tienen este grupo, que es muy importante señalar, es que mantienen en su identidad la adoración a Yahvé. Claro, ellos lo llamaban en vez de ser un tetragrama de 4 letras, tenían una tendencia más a utilizar 3 consonantes particulares, los cuales aparecen en varios documentos de Elefantina. Pero lo que sí es muy importante es señalar que todavía consideran a Yahvé de muchas formas el dios identitario de ellos, ¿no? Ya llegaremos a ese punto. Aquí les presento, por ejemplo, 3 documentos de los documentos de Elefantina, donde más o menos podemos ir asociando de qué forma es que esta documentación nos facilita la época, entender la época, eventos. De hecho, la mayoría de los documentos, por eso digo que el Lancer es el más importante, porque el Lancer es un rollo enorme. Pudo haber medido aproximadamente unos 8 metros y contaba con 23 columnas, ¿no? En este rollo se encuentran lo que serían distintos poemas o salmos. ¿Okay? Sin embargo, el resto de los papiros de Elefantina eran en su mayoría una documentación social. Por ejemplo, el documento TAD o el A21, esta nomenclatura no se domina muy fácil, porque no me la pude aprender de memoria por el hecho de que una parte de la documentación es militar, la otra parte es social. Es decir, habla de, sí, son mercenarios en la mayoría, pero se traen sus familias, tienen allá sus mujeres, tienen allá sus hijos, tienen ahí sus negocios. ¿Ok? Una carta comercial de un Nabushezib, Nabushezib a varios asociados en Siene, incluido uno con el nombre hebreo Shabbatai. Incluye los templos de Betel y Anat en su saludo. Noten aquí una cuestión interesante. El nombre del primer personaje, Nabushezib, es un nombre sincretista, es decir, un nombre teofórico, entre vamos a decirlo así, la forma de habla del área, que pudo haber sido aramea fácilmente, una buena parte de la comunidad hablaba arameo, pero habla de Nabú. Nabú es un dios que de hecho es mesopotámico, pero que es adoptado por egipcios más adelante. Como un dato curioso, si ustedes ven esta película que se acaba de estrenar, Black Adam, está de DC Comics, yo soy bastante fanático de las historietas, se darán cuenta que el personaje que implica el casco del Doctor Fate, que es uno de los superhéroes, este personaje es el dios Nabu. Entonces, bueno, ahí pueden darse cuenta de la idea que hay detrás del personaje dentro de esta historia, pero también dentro de estos documentos se le menciona porque efectivamente en el Ángel 63 se habla del dios Nabu, ¿ok? Y se le da una importancia preeminente dentro de la creencia de este grupo, ¿no? Aparte de eso, el segundo personaje, Shabbatai, obviamente su nombre tiene su raíz en la expresión hebrea Shabbat, que significa descanso. Y se menciona el templo de Betel y Anat es su saludo. Aquí es donde más interesante es todavía esta mención, porque Betel y Anat son nombres cananeos.
De hecho, Bet-El significa casa de Dios o casa de Él. Él es el dios más importante del panteón cananeo, el León, el Altísimo. Y Anat es una de las hijas de este dios que de hecho está casada con el dios Baal. El papiro número 22, en una lista de donaciones hechas por cada miembro de la guarnición judía a Yahó el Dios, o sea, que está hablando de aparentemente una especie de diezmo cercano a un diezmo que ellos tenían dentro, porque este lugar tenía un templo, ya vamos a ir a ese punto. Algunos de los fondos se dividen entre Yahó, Eshem, Betel y Anat Betel. Cada vez estos documentos se vuelven mucho más interesantes. Yo tuve la oportunidad de leer varios de ellos una vez que estaba investigando sobre ciertas canciones y me topé accidentalmente claro, aquí el problema es, como les digo, las nomenclaturas no son fáciles de memorizar, pero sí me había tropezado por accidente con una pequeña frase en uno de los papiros de Elefantina que decía, en tu nombre, Yahó, Rey de los Cielos. Es interesante que evidentemente se mencionan, por un lado, Yahó, pero había otro documento que decía, porque tú, oh gran Horus. Aparentemente esta comunidad era fuertemente sincretista. Ellos tenían la creencia particular en Yahó como un dios superior a otros dioses, pero también incluían a los otros dioses en sus lecturas y en cada uno de sus saludos. Estas dos naciones judías a Yahó el dios aparentemente son para una parte del templo que aplica puntualmente a la comunidad judía, pero que también hay donaciones que se repartían a los demás dioses. O sea, ellos tenían como no lo quiero llamar diezmo porque no se retrata como un diezmo, pero sí había como una especie de interés económico para sustentar el templo y que iba dirigido al interés devocional de cada uno de los miembros de esta comunidad. O sea, había algunos que dicen, bueno, mi dinero sí va a ir ahí, perfecto, pero por favor lo ponen en el altar de Nabú o lo ponen en el altar de Anat. El papiro TAD B7.2, ¿ok? Que también se le conoce como el Cowley número 7, es una declaración legal de un judío llamado Mashiach o Malkiat. De hecho, es interesante porque si ustedes analizan el nombre, significa Yad es mi ángel o el ángel de Yad. ¿Ok? Se parece mucho, de hecho, a Malaquías. Tienen la misma raíz. Hijo de Hashobiat, descrito como un arameo que posee propiedades en Elefantina. Aquí lo que delata al personaje, que es obviamente hebreo o judío, es su nombre, ¿no? El nombre es lo que lo delata, pero se considera arameo, que posee propiedades en Elefantina, respondiendo a una acusación de robo y asalto, jura por el dios Jeren Betel que es inocente. También se mantiene esa estructura que está de hecho presente en varios salmos bíblicos donde dicen el varón que tiene muchos hijos no será avergonzado en la puerta. La puerta se sabe que era un lugar dentro de Jerusalén, en otras comunidades también de Canaán, donde se reunían los ancianos para juzgar algún caso, ¿no? Se reunían los jueces de la tribu, de la nación. Aparentemente, Elefantina también contaba, por lo menos dentro de esta comunidad, con efectivamente un cuerpo de acusación y, bueno, un cuerpo legal, donde muchos de estos se defendían con sus respectivos dioses. Dice, bueno, juro por mi dios, el caso de este personaje no es Yahó, sino por el dios Betel, o tampoco me quiero atrever a tanto, no si creen Yahó, pero considera que el dios que quiere tener de intercesor, eso es una idea muy, muy fuerte en Mesopotamia. Hay personas que escogen al dios que quieren que los defienda en su causa, que es inocente, ¿no? Ahora, pasando un poco más al asunto de la comunidad y el templo, ¿no? En el mapa que está allí, y aquí es donde entra bastante interesante las distintas tesis que existen respecto a qué pasó con este templo y cómo posiblemente era. Nuevamente voy a tomar el cursor porque quiero señalarles una serie de cosas, ¿sí? El templo en primera instancia, ¿ok? Construido en algún momento del siglo VI, fue destruido en el 410 a.C. a manos de los sacerdotes del dios egipcio Q. Bien, aquí es donde quiero hacer una aclaración, porque muchos dirían, bueno, nunca falta gente que a lo mejor ignora de estos elementos y dice, no, claro, claro, ellos son destruidos porque son sincretistas y esto y lo otro. No, 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 no. La razón por la cual es destruido el templo y se asume de esta manera por varios arqueólogos es por esto. Si ustedes se fijan acá, estoy tratando de separarles.
Esto es lo que divide, esa línea es la que divide el complejo del templo de Kun, que es un dios egipcio, el dios egipcio patrón de Elefantina, y este pequeñito que está acá es el templo de Yahvé. ¿Ok? Notarán claramente la diferencia de tamaño, ¿no? Todo esto es el complejo del templo y se entiende por arqueología que ese templo contaba con atrio, contaba con áreas, contaba con muchos lugares, mientras que la comunidad judía o aramea, como quisieran llamarla, la comunidad semita que estaba allí, era muy pequeña. Por lo tanto, su templo fue nada más ni nada menos que en lo que podríamos llamar el patio trasero del templo del dios Cum. Esto, evidentemente, por una cuestión de sentido común, generó muchos problemas para esta pequeña comunidad porque, por lógica, los sacerdotes del dios Kun no les gustaba que detrás de su templo hubiese nada más y nada menos que otro templo más chiquito a un dios que se catalogaba, por lo menos para esta comunidad, porque así sí se le llama a este templo, al templo no, perdón, al dios Yahó, es decir, Yahvé, el rey de los dioses. Hay que, como dirían en mi país, verle la cara, es bastante descarado, pues dice, bueno, esta gente que está aquí atrás de mi casa, en el patio trasero de mi casa, montaron allí su pequeña casa y dicen que en esa casa habita un dios superior al mío. Entonces, aparentemente esto generó cierta rivalidad entre estas dos comunidades, una que se considera que además es la que pertenece a la isla, porque Kun es el patrón de dicha isla, y estos sacerdotes dicen, no, nuestro Dios es el Dios de la isla, ustedes son apenas unos extranjeros que han llegado aquí a molestar. Entonces, estas discordias pues generaron que finalmente buscaran destruir el templo. Ahora, enfocándome un poquito en el templo, porque aquí para eso les puse las dos imágenes de referencia, que voy a tratar de cambiar un poquito el color del cursor. Bien, este que está aquí, este pequeño que está acá, es lo que sería el templo, el complejo del templo. ¿Ok? Acá abajo, pasa que no puedo, aquí, perfecto. Acá abajo tendríamos todo lo que sería donde se hacía el holocausto, ¿ok? Y aquí, a pesar del tamaño tan sencillo, a mí me parece muy bonito, el templo trata de simular de alguna forma el templo de Salomón. De hecho, ustedes notarán que está el lugar santísimo y el lugar santo. Y esto sería el atrio. Es la misma estructura del templo de Jerusalén, sin embargo, con la ligera diferencia de que es considerablemente más pequeño. Por supuesto, esto cumple con todas las características de la estructura del otro templo. De hecho, acá arriba lo podemos ver con facilidad, allá en el templo de Yahvé. Claramente tenemos el lugar santísimo y el lugar santo y todo el área. Allí en ese pequeño rincón, esta comunidad tenía la adoración a su Dios. Claro, si ustedes lo ven en la imagen, notarán que el templo era considerablemente grande. Era un templo que podía abarcar por lo menos lo que podríamos llamar ahorita apenas una cancha de fútbol, no obviamente todo el estadio, pero vamos a decir, un tercio, no, dos tercios de la cancha de fútbol. En cambio, el templo del dios Kun, sí, era todo el estadio, muy grande en comparación. Entonces, por muchas razones, debemos entender que este tipo de roces culturales generarían, evidentemente, que la comunidad del dios Kun buscara destruir dicho templo y eso además fue causa para que la arqueología le costara por bastante tiempo creer que de verdad hubo judíos allí. Para ellos era bueno, los papiros dicen eso, pero no tenemos una evidencia hasta que finalmente logró desenterrarse una parte de dicho templo. Aunque reconstruido, el templo finalmente fue abandonado en algún momento después del 400 a.C. Los papiros obtenidos de los lugareños de la isla datan del periodo persa y revelan mucho sobre la vida de los mercenarios judíos que rendían culto en el templo. Gracias a excavaciones recientes realizadas por el Instituto Arqueológico Alemán del Cairo, el autor puede ofrecer una reconstrucción tentativa de cómo pudo haber sido dicho templo. Eso que están viendo allá abajo es la reconstrucción que se ha hecho por este departamento, dibujada, evidentemente, y en la parte de arriba donde estaba ubicado y que, bueno, hoy en día ya hay evidencia que efectivamente sí hubo un templo en Egipto. El primer templo de Jerusalén fue destruido en los primeros años del siglo VI a.C., en el 515 a.C. más o menos. Los judíos inauguraban, perdón, en el 515 a.C. los judíos inauguraban el nuevo templo de Jerusalén,
Cuando eso sucede, en Elefantina existe un templo desde hace unos 10 años aproximadamente, este que está aquí, ¿ok? Es decir, es previo al segundo templo de Jerusalén, o por lo menos el que nosotros conocemos como el templo del periodo intertestamentario. Es fácil suponer la existencia de tensiones y el rechazo de algunos grupos de judíos de Jerusalén acerca de la existencia de un templo judío en Egipto. Sin embargo, deberíamos ser cuidadosos para no cometer un cierto anacronismo. La información disponible nos arroja como resultado una oposición oficial por parte de los judíos de Palestina respecto al centro de culto a Yahó en el sur de Egipto. Por razones bastante lógicas, y más adelante vamos a ver un caso en el libro de Isaías que ameritó una variable textual, eh, a los judíos que permanecieron en Israel, que permanecieron en Jerusalén, no les agradó la idea de que hubiese un templo a su mismo Dios, pero en Egipto. No, no, nada que ver. Nuestro Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios no sale de acá, nuestro Dios, como dice nuestra, vamos a decirlo así, yo no quiero decir que como dice nuestra Biblia hebrea, porque para ese entonces todavía había una parte en la constitución de la Biblia hebrea, no se entendía de esta manera, porque así lo muestran las variables textuales, ya lo voy a demostrar con una de ellas. Pero sí, ya existía ese rechazo a que pudiese haber adoración al Dios de Israel en otras naciones, aunque Dios insistía en que todas las naciones le pertenecen. En muchos escritos bíblicos, esa idea de hecho yo la presento en mi curso bueno, en el que voy a estrenar ahorita el rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual, y también el curso que he dado del Concilio Divino. ¿Ok? La existencia de un templo en Elefantina, la ausencia total de textos sagrados bíblicos, incluso algunas de las costumbres manifestadas en los documentos conservados, nos hablan de un estadio de escaso desarrollo respecto al judaísmo que conocemos después centrado en Jerusalén. Además de la codocumentación se puede deducir una cierta independencia de Elefantina respecto a Jerusalén, es decir, ellos no consideraban por muchas razones que Jerusalén ellos tenían que corresponderle a Jerusalén o de alguna forma viceversa. No, de hecho las donaciones que se hacen en los papiros de Elefantina no son para Jerusalén, son para ellos. Ellos se consideraban una comunidad y se trajeron a su Dios con ellos. Su Dios habita para ellos con ellos. Algo muy bonito de esta comunidad. Ellos piensan que Dios está allí. Entonces, no se sienten conectados de alguna forma con Israel. ¿Ok? Habría un sentimiento parecido, me atrevo a decirlo, dentro de la comunidad esenia de los autores de los manuscritos del Mar Muerto, una parte de ellos, de considerar que Jerusalén se había corrompido de alguna manera, por lo tanto se alejaron. Aunque el sentimiento pudiésemos decir que es anacrónico, es más o menos similar. Ellos no están de acuerdo con Jerusalén y no están de acuerdo con muchas decisiones que tomaron. Es muy posible inclusive que no estuviesen ni siquiera de acuerdo con la idea o el concepto monoteísta fuerte que se empezaría a instaurar en Israel a partir de entonces, porque de hecho las fechas parecen coincidir con estos eventos. O sea, esta comunidad, una parte de ellas diría, ¿saben qué? No me gusta lo que están haciendo con nuestra fe. Nosotros nos quedamos con nuestro Dios máximo y nuestros dioses y nos vamos. Esa sería más o menos la actitud de la comunidad. Sin embargo, debemos ser cautos porque, aunque es cierto que se conserva alguna correspondencia con las autoridades residentes en Palestina, da la impresión, a la luz de los documentos conservados, de que las misivas no eran contestadas. No parece descabellado suponer que Elefantina era una comunidad que no estaba insertada de modo pleno en lo que se denomina como el judaísmo del segundo templo. Vuelvo y repito, a los judíos del segundo templo no les gustaba que hubiese un templo de Yahvé en Egipto y viceversa, a esta comunidad de acá no le importaba realmente mucho si Jerusalén les consideraba o no. Ya pensaban que no, que se habían instalado ahí, ese es nuestro nuevo hogar, nuestro Dios está con nosotros. Ahora, la variable textual, que por cierto tenemos una presentación súper interesante de este tema en la Escuela de Alejandría con el doctor Adolfo Royman, nos los compartió hace un tiempo acá en la escuela a nosotros, a varios alumnos. El doctor, de hecho, en su libro, Los judíos en la antigüedad, habla de esta comunidad elefantina. Les recomiendo muchísimo adquieran ese libro del doctor. La variable textual es la siguiente. En Isaías 19:18, claro, esto es toda una idea, pero aquí tengo que sacar nada más los materiales importantes. En aquel tiempo, 5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad al Señor, entiéndase en hebreo Yahvé, que manda ejércitos, o sea, Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. Una será llamada la ciudad del sol. Perfecto.
Nota, ¿ok? Esta es una nota, de hecho, de la New English Translation, está traducida al español. En hebreo, el manuscrito dice Ir ha-Jerez, ciudad de destrucción, ¿ok? Que se mantiene así en algunas versiones bíblicas. Pero esto no encaja con el énfasis positivo de los versículos 18 al 22, porque Yahvé viene hablando bien de estas ciudades. Hablarán en mi nombre, hablarán de mí, de Yahvé, ¿no? Y dice más adelante, el rollo de Qumran, el 1Q Isaías A, porque hay dos, se encontraron dos fragmentos de Isaías, uno casi entero, es impresionante, el famoso rollo del profeta Isaías, que es el Isaías A, y está el otro que es el Isaías B, que es un poquito más chiquito y está fragmentado, ¿no? Y algunos manuscritos hebreos medievales que dicen Ir ha-Keeretz, que significa ciudad del sol, es decir, Heliópolis. ¿Ok? Heliópolis en griego. De hecho, esta variable, tengo entendido por algunas menciones que hizo el doctor Adolfo Royman, también está presente en algunas recensiones de la Septuaginta, algunas. Esta lectura también encuentra apoyo en la versión griega de Simaco, esa podría haber sido la que él mencionaba, el Targum y la Vulgata. Y la Vulgata, bueno, la Vulgata es muy tardía, la Vulgata es latín, pero sí, se mantiene esta variable textual, la ciudad del sol, es decir, Heliópolis, ¿no? Una ciudad que efectivamente existió en Egipto. Isaías 19, del 19 al 20, dice así, en aquel tiempo habrá un altar, fíjense, en aquel tiempo habrá un altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto y una columna sagrada dedicada al Señor en su frontera. Será un recordatorio visual en la tierra de Egipto del Señor que manda ejércitos. Cuando clamen al Señor a causa de sus opresores, Él les enviará un libertador y un defensor que los librará. La nota, nuevamente de la New English Translation, dice así, del versículo 19-18, 5 probablemente es un número redondo que significa unas cuantas ciudades, o sea, no es que son 5 específicas, están en general, ciudades dentro, o comunidades, como las prefieran llamar, de Egipto, eh, van a adorar a Yahvé. Es interesante porque el profeta Isaías parece estar profetizando mucho antes que efectivamente Yahvé tendría un templo dentro de Egipto, uno o varios. Otra cosa también que se sabe por arqueología fue efectivamente hubo una comunidad en Heliópolis. Efectivamente eso está demostrado. Y aparentemente la razón de la variable, de acuerdo a la crítica textual, y aquí estoy hablando en nombre de varios que he escuchado que han dicho exactamente lo mismo, es precisamente la incomodación que generaba para los masoretas que Yahvé mismo asegurara en boca del profeta Isaías que iban a haber ciudades dentro de Egipto que iban a tener altares para él, es decir, templos. No, no queremos considerar eso. De hecho, esa no será ciudad, será llamada ciudad del sol, sino ciudad de destrucción, como tratando de que la variable demuestre que ellos están en desacuerdo con que Heliópolis tenga un templo, Elefantina tenga un templo y sabrá Dios el Señor qué otros lugares más pudieron haber llegado a tener. Algunas comunidades judías se establecieron efectivamente en Egipto a partir del siglo VI antes de Cristo, que uno de ellos es el caso que estábamos tocando, la comunidad de Elefantina. Ahora bien, vamos con el papiro más interesante. El papiro Anser 63. Este papiro es una compilación de unos 35 textos literarios arameos organizados en 4 secciones y un apéndice. Hago una aclaración. Aunque yo dije que el rollo era más o menos aproximadamente de 8 metros, dije aproximadamente porque varía, ya que lo que tenemos del rollo, aunque es el rollo, obviamente casi entero, no está completo. Ustedes pueden ver abajo unas pequeñas fotogramas que tenemos del rollo. No son todos, hay más, pero obviamente no iba a poner todas las caras de la cara de este lado, de la cara del otro, ¿no? Pero ahí más o menos pueden ver las dimensiones del rollo. Es bastante grande y está fragmentado. ¿Ok? Bien. Tiene 35 textos literarios arameos organizados en 4 secciones y un apéndice. Las primeras 3 secciones contienen textos rituales de los babilonios, centrándose en los dioses Nabu y Nanai. Los sirios, centrándose en el dios Betel y su consorte, es decir, la esposa del dios Betel según el relato. Y los judíos, centrándose en el dios Yahó, que es Yahvé. En la cuarta sección hay intentos sincréticos de relacionar a los dioses entre sí, aparentemente tratando de desarrollar un lenguaje religioso común, es decir, ellos eran como inclusivos. Bueno, aquí tenemos a todos estos dioses, pero insistentemente estos dioses tienen un rey, Yahvé. El apéndice contiene finalmente una novela de la corte sobre el rey asirio Asurbanipal y su hermano Shamash Shumikin.
La perspectiva del material judío es israelita, es decir, del norte, y no de Judea, es decir, del sur, y proviene de una época anterior a su religión, a que su religión se volviera evidentemente monoteísta. Los textos literarios arameos datan del siglo séptimo y sexto antes de Cristo, ¿no? Y evidente, de forma, no quiero repetir la muletilla, pero algo que es bastante notorio es em, que ese puede ser el motivo principal del rechazo a esta comunidad, efectivamente el hecho de tener presencia de otros dioses en sus escritos. Pero aquí vamos a darnos cuenta que de hecho este papiro parece contener versiones protobíblicas de muchas ideas dentro del texto bíblico, ¿no? Por empezar despacio, el ejército de los cielos proclama tu gobierno, ¿no? Ahí están, dentro de cada una de los poemas, los salmos, en qué sección del manuscrito más o menos se encuentra, ¿no? Este se encuentra en la sección 13 y sería lo que viene siendo el versículo del 11 al 17. Pues estos manuscritos evidentemente no están separados en versículos ni capítulos, de hecho la Biblia tampoco lo estaba, pero eh, por razones de sentido común, ellos lo separan donde empieza la siguiente canción, finaliza, empieza la siguiente canción. Todos, absolutamente todos, menos el apéndice, tienen estructura de salmo, son poemas, ¿ok? Nótese lo siguiente, dice así, ¿quién entre los dioses, entre la humanidad, Yahó? ¿Quién entre los dioses? Entre reyes y no reyes. ¿Quién es como tú, Yahó, entre los dioses? Desde el principio, Adonai, venga a tus adoradores, la gente de toda la vida. Toma nota de nuestro perseguidor y recupera mis fuerzas. Debajo de ti, Yahó, debajo de ti, Adonai, el ejército del cielo es tan abundante como la arena. Bien, aquí notaremos dos cosas sencillas. La primera, obviamente el lenguaje es claramente monolatrista. Lo interesante es que la Biblia también lo es. De hecho, cuando ustedes leen, por ejemplo, el Salmo 82, que es un salmo que he usado mucho en mis presentaciones, no solo por ser un salmo súper antiguo, porque el lenguaje del salmo lo demuestra, sino porque además dicho salmo contiene una teología vital para el Nuevo Testamento, que es la guerra contra los dioses. ¿Okay? Aquí se habla de los dioses y se habla de Yahó como superior entre los dioses. De hecho, el Salmo 89 utiliza casi la misma frase, solo que un poquito más nivelada a la idea tirando al monoteísmo, donde dice, ¿quién como tú entre los Bene y Elim? Es decir, entre los hijos de los dioses, ¿no? No entre los dioses, sino entre los hijos de los dioses. Pero la idea es la misma. Éxodo 15 al 11 parece estar tomando la misma estructura cuando dice, ¿quién como tú entre los dioses o Yahvé? ¿Quién como tú, glorificado en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios? ¿Ok? Es indudable que las dos lecturas tienen una raíz común. ¿Ok? Si bien no estoy diciendo que este salmo del papiro es más original, sí estoy aclarando que su lectura sí lo es. ¿Por qué? Porque hay una tendencia que la voy a demostrar más adelante cuando lleguemos al salmo que sí se halló bíblico aquí en el manuscrito, el salmo 20, que hay una serie de normas dentro de la crítica textual que apuntan a que evidentemente el manuscrito posee un salmo mucho más antiguo que el que tenemos en la Biblia. El Señor de las Tormentas, eso se encuentra en la sección 11 del 1 al 6, es casi al inicio de la sección, dice así. Del Líbano, fíjense la mención de los montes, ¿no? Señor de Rash, golpeas a toda la tierra, tú levantas los cielos, oh Señor, atacas las estrellas y las oscureces. En todo Rash, la tierra de nuestro Dios aúlla. Lanza sus truenos, aúlla con sus truenos, iluminando con fuego los lugares bañados por el mar. Brilla y habla hasta que los queme el Señor. Los quema el Dios de Rash con columnas de fuego. Bueno, como columnas de fuego también se vale, ¿no? Y aquí lo que llama la atención es, nuevamente, tiene, por ejemplo, si ustedes han leído el Salmo 18, notarán que Yahvé es un Dios de la tormenta. Aquí, este es un Dios de la tormenta. No está siendo específico quién es el Señor de Rash específicamente. De hecho, Rash, dentro de este manuscrito, se menciona por lo menos unas 23 veces y llama la atención qué hipótesis existen alrededor de este nombre. Yo por lo menos lo relaciono mucho con el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, cuando se habla de Got y Magot y se les dice príncipe de Rosh. Mi tesis personal es que ambos lugares son topónimos para referirse a un sitio en el norte. Claro, la teología del norte no es ajena a la Biblia. De hecho, sabemos que el norte es donde estaba la adoración a Baal. De hecho, si ustedes leen los
textos de Ugarit se van a dar cuenta que Baal efectivamente era un dios del norte, Safón del monte Zapanú, en los textos ugaríticos, que es Safón en la Biblia hebrea, y Safón se traduce en norte. Es el lugar donde aparentemente Gilel quiere llegar a poner su trono, según Isaías 14. Y bueno, se habla de que en el 38 y 39 de Ezequiel se habla del príncipe de Rosh. Bueno, todas las características, todas las características de esos fragmentos, que no, aclaro de una vez, y esto lo digo porque yo he hecho bastantes escritos al respecto, no tienen nada que ver esos dos capítulos de Ezequiel con Rusia, ¿okay? Pero no me voy a meter en ese punto. Rosh es un lugar en el norte que parece indicar un gobierno paralelo. En otras partes, en otras secciones de este manuscrito se habla de Baal de Safón, pero se le habla a él, Baal, adorando a Yahvé. ¿Ok? Otra característica de este pequeño salmo, no solo el asunto de las tormentas ni de la región del norte, sino también cuando dice ataca las estrellas y las oscureces. Bueno, las estrellas, esto es algo que yo explico en mi curso del Concilio Divino, cuando hablo de los ángeles, los dioses, entre otros seres celestiales. Las estrellas siempre en la literatura del antiguo cercano oriente son seres celestiales, son dioses, son divinidades, son ángeles, lo que sea, son estrellas, se les llama de esa forma, estrellas, cocabín. Y cuando se refiere aquí a atacas las estrellas y los oscureces, lo que está diciendo es tú controlas los dioses. O sea, tú controlas los seres cósmicos que están allá arriba. Ahora bien, comparando el Ángel 63 y el Salmo 20, si mal no recuerdo, en el Ángel 63, esta es la sección número 2, donde está documento, vamos a decirle, escrito. Dice así, voy a leerles primeramente el Ángel 63, luego leo el Salmo 20. No, vamos a leer primero el Salmo 20. ¿Sí? Vamos a hacerlo por una cuestión de facilidad narrativa. Al director del coro, Salmo de David. Yahvé te responderá en el día de la adversidad. El nombre del Elohim de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostén. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte la grosura de tus holocaustos. Selah, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus propósitos. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Elohim. Yahvé te conceda todas tus peticiones. Ahora sé que Yahvé salva a su ungido. Le responderá desde sus santos cielos, con las poderosas acciones de su diestra salvador. Estos confían en carros de guerra y aquellos en caballos, pero nosotros exaltaremos el nombre de Yahvé, nuestro Elohim. Ellos son inmovilizados y caen, pero nosotros nos levantamos y nos afirma. Yahvé salva, o Yahvé, que el rey nos responde el día que lo invoquemos. Bien. Algo que notarán a simple vista, simple vista, es que el Salmo de la Biblia es más extenso, es más largo, ¿no? Tiene más narrativa. Y eso, de hecho, en una de las normas de la crítica textual es una mala señal. Porque de hecho, una de las normas es que la lectura más corta debe ser preferida porque la tendencia que hay en el copiado manuscrito es a añadir huecos para rellenar huecos, o por lo menos dependiendo de la teología del autor, por supuesto. Se suelen hacer ciertas modificaciones en base a esto le falta esto, creo que le falta aquello, mira, esto no es al revés, uno no suele borrar información, si acaso se suele cambiar, como es el caso de la variable de Isaías, pero aquí notarán que el Salmo tiene cambios considerables. Voy con la versión de Ansher 63. Que Yahó nos responda en nuestros problemas, que Adonai nos responda en nuestros problemas. Sé un arco en el cielo, creciendo. Envíe sus mensajeros de todo Rash. Y de Safón, que Yahó nos ayude. Que Yahó nos dé el deseo de nuestro corazón. Que el Señor nos dé el deseo de nuestro corazón. Cada deseo que Yahó cumpla. Que Yahó cumpla. Que Adonai no disminuya ninguna petición de nuestro corazón. Unos con el arco, otros con la lanza. He aquí en cuanto a nosotros, Señor mío, nuestro Dios es Yahó. Que nuestro toro esté con nosotros, que Betel nos responda mañana. Baal Sameín bendecirá al Señor. Por tus leales te bendigo. Bien, aquí quiero hacer una serie de características, pero voy a aprovechar para quitar un mito, ¿ok? Este mito vale la pena que lo mencione, ¿no? Hay un mito muy
común dentro del mundo, voy a tener que llamarlo confesional, ¿ok? Con bastante respeto, pero es solo ahí donde lo ves, que tiende a decir que este papiro, por ejemplo, entre muchas otras reflexiones, es una versión pagana del Salmo bíblico, ¿ok? Y eso, si lo quieren ver de cierta forma, no es del todo incorrecto. El problema es que ellos dicen que esta versión es una copia del Salmo bíblico, pero convertida en una edición pagana, ¿ok? Algo así como que, oh, me gustó este Salmo bíblico, pero vamos a tomarlo y a sacarle otra versión. Pero esta vez métele este personaje, no sé qué. Bueno, la realidad es que dentro de la Biblia hay muchos salmos que tienen copias dentro de otras culturas. Y no sucede como lo plantean estas personas, sucede al revés. De hecho, el Salmo 20 es muy posiblemente original de una versión mucho más cercana al papiro Anser 63, por no decir que probablemente el papiro Anser 63 tenga la versión original, ¿ok? O una copia de la versión original. No dirían por qué. Bueno, vamos despacio. El Salmo 20 primero tiene una introducción. El papiro Ángel 63 no la tiene. El Salmo 20 dice que es al director del coro Salmo de David, mientras que el Ángel 63 va directo a la ponencia. ¿Ok? Muchos salmos, mientras más antiguos, no tienen este tipo de, vamos a decirlo, formalidades, no la tienen en su estructura, no la tienen, van a la canción, porque es una canción, ya se supone que se da una indicación de, por ejemplo, salterio, líneas, los instrumentos que se van a utilizar, pero en este caso particular, no. Otra cosa, el papiro Ángel 63, particularmente él, y esto fue una de las más contundentes, su estructura es cantada. Si ustedes ponen, claro, el problema es que este papiro fue escrito en arameo al estilo demótico de letra. O sea, ustedes ven la letra, parece demótico, que es un tipo de egipcio, pero en realidad está escrito en arameo. Un arameo, sí, con escritura demótica, básicamente. Es muy parecido a la versión siriaca. Es bastante parecido, ¿no? Similar. Bien, pero está escrito en arameo y tiene una serie de elementos muy propios de la comunidad judía. Por ejemplo, uno de los elementos que llamó mucho la atención es que parece tener un signo. Si ustedes leen el documento, lo ven algún tipo de copia fotográfica y agrandan, donde aparece el nombre Yahó, perdón, donde aparece el nombre Yahó. En algunas lecturas hay un pequeño signo de la cruz de Horus arriba. Y algunos traductores, algunos traducen, por ejemplo, este salmo, yo tengo una versión en el celular, el autor es, ya les digo, em, que es una de las más interesantes, porque de hecho a mí personalmente me llamó la atención que cuando leí el mismo salmo era la misma estructura, la diferencia era que él no decía Yahó, decía Horus. Y otro es la versión del dios él, que es la que ellos consideran, vamos a decir de alguna forma, la más original, ¿no? Que se refiriera en vez de estar hablando de Yahvé, el dios él. Bueno, esta es la preferencia. Ah, ya lo encontré. Esto es de el autor. Bueno, el documento se llama, esto es un artículo, se llama Salmo 20 y su paralelo arameo, eh, hecho por el especialista, en este caso, el especialista que atiende a este cambio es Prince Lu. Prince Lu comenta lo siguiente. Bueno, está estudiando también el llamado papiro Ángel 63, pero en su traducción, él traduce de la siguiente manera, aunque así hay una transcripción del papiro, porque la hay, se nota, él traduce de la siguiente forma. Él nos responderá en nuestros problemas. Adonai nos responderá en nuestros problemas. Él resplandecerá en el cielo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, Karel prefirió traducir, porque esta traducción, por cierto, es de Karel Van Turf, sé un arco en el cielo, creyente. Pero aquí dice que él resplandecerá en lo alto del cielo. Aquí hubiese preferido la traducción de Brinsnu, pero continuando, dice, enviarás emisarios desde la cueva de Arash.
Hay cosas en las que no estoy muy de acuerdo con esa traducción, por la sencilla razón de que él parece cambiar un poco el documento en pos de hacerlo más cananeo todavía, ¿ok? Por ejemplo, una señalización que él hace aquí dice, en el adedum, en la nota 3 de este documento del artículo, dice, se argumenta extensivamente que el dios al que se refiere el poema es él, la cabeza del panteón cananeo. ¿Ok? Y él cita en este caso que Herman, 1995, en su artículo 522, da una descripción de este dios y él dice que no es Yahvé, sino el dios él, por lo que él prefiere traducir el dios él. Sin embargo, hay otra traducción por ahí que posiblemente encuentren en alguna revista de arqueología bíblica judía, donde traducen es Horus, que Horus nos responde en nuestros problemas. Ok, yo les voy a explicar de dónde surgen todos estos conflictos. Resulta que el documento presenta, se los voy a dibujar, presenta cada vez que se habla del nombre Yahoo, el nombre se debería escribir más o menos así. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así se escribe según el documento. ¿Okay? Bien, ahí tenemos lo que podría considerarse como la referencia al nombre. De hecho, las primeras consonantes son las que se señalan. Ahora, lo interesante no es eso. Lo interesante es lo siguiente. Cada vez que aparece el nombre Yahoo en dicho papiro, aparece el siguiente signo muy pequeño al lado. Este signo, que para algunos de ustedes es bastante familiar. De hecho, lo dibujé un poco mal. Ahí parece el signo de la feminidad. Así es el signo que yo les dice. Ahora sí, creo que me sale mucho. Bien, ese signo de seguro ustedes lo conocen. Esa es la cruz egipcia. ¿Ok? En el caso del documento, este documento, Papiro Ángel 63, cada vez que aparece ese signo, lo que está indicando es el nombre, se debe leer Horus, entre comillas, simplemente porque aparece escrito Yahoo, pero el nombre Horus simplemente se lee como siguiendo la norma hebrea de que el nombre de Dios no se dice, sino que se dice Adonai. Ustedes deben saber que el origen del nombre, por ejemplo, Jehová, es simplemente el error de traducción de haber traducido la palabra Yahvé con las consonantes que aparecen en el texto masorético. Pero las consonantes lo que te están indicando es, aquí no se lee Yahvé, se lee Adonai, que significa mi Señor. Bueno, aquí sucede exactamente lo mismo. Dice, bueno, aquí dice Yahó, pero no se lee Yahó, se lee Horus. Entonces, no es porque es Horus de quien está hablando. De hecho, toda la estructura del Salmo demuestra que no es así. Lo que está indicando es que no debes usar su nombre. ¿Ok? Cámbialo. Utiliza Adonai, si prefieres, o utiliza Horus, pero no lo digas. Y obviamente, por todas las inferencias que se hacen en el manuscrito, es un poema dedicado al dios Yahvé, porque tiene todas las características de Yahvé que tiene la Biblia. Dice, envíe sus mensajeros de todo Rash, obviamente del norte, y de Safón, que Yahó nos ayude. Bueno, Safón, el monte Safón, que está en el norte, de donde es Baal, según la mitología cananea. Otra característica, aparte de que obviamente el Salmo 20 es más largo y tiene introducción, otra característica es la estructura. Eso lo estaba diciendo hace un momento. La estructura que tiene este papiro es de cántico, se puede cantar. Si se lee desde el arameo original, se canta. Se puede seguir un patrón de tiempo. El Salmo 20 ya no tiene esa cualidad. Está tan desvirtuado, porque está tan alargado, que choca con algunos coros. Entonces, se nota que el Salmo 20 no es la versión original, sino posiblemente el origen del papiro Ángel 63. ¿Ok? Y otras características que también demuestran que es más antiguo son los elementos crónicos. Por ejemplo, se le llama Yahó el toro nuestro, que Betel nos responda mañana, Baal Samayín, que significa el Señor del cielo, bendicirá al Señor. Todas estas características del manuscrito nos hacen ver que tiene una fuerte influencia cananea. ¿Ok? A lo largo de la literatura bíblica lo que nos damos cuenta es que la influencia cananea es lo que se trata de quitar, estaba primero, pero se trata de limpiar, entre comillas, en el texto bíblico que nosotros tenemos. Aquí en el papiro Ángel 63 se nota a leguas que siguen las características cananeas. Por lo tanto, es la versión original del Salmo.
Textos protobíblicos. El descubrimiento del paralelo entre el papiro Anser 63 y partes del Salmo 20 fue hecho por Richard Steiner e independientemente como un año después por Jan Willem Wilson. Sus descubrimientos aparecieron impresos casi al mismo tiempo, ¿no? De hecho, a uno se le suele dar más crédito que al otro. Otras partes del papiro demuestran tener referencias a los dioses Nabu, Nanai, Betel y Anat. Como los expertos ya sospechan, esperado en la década de 1980, esta compilación consta de tradiciones literarias de las comunidades de las diásporas de habla aramea en el Egipto persa. La erudición anterior tendía a suponer que el papiro debe ser una versión posterior del Salmo 20, pero por numerosas razones, bueno, eso sí, por los que no lo pensaran, sí hubo un grupo de eruditos que llegaron a decir que este salmo era más tardío, pero aquí dice, por numerosas razones, varias de las que ya yo les mencioné, incluida la falta de consistencia con respecto a la voz que habla, esto es lo que les mencionaba sobre cantar. La consistencia es que este papiro se puede mantener hablando y cantando, pero el papiro, el Salmo 20 no. La inserción de líneas adicionales, menos elementos politeístas y posibles alusiones al posexilio tardío, textos, la opinión y el posexilio tardío, perdón, los textos y la opinión predominante ahora favorece al papiro Anser 63 como la versión más antigua. La naturaleza israelita del papiro está explícitamente confirmada por un pasaje en particular. ¿Ok? El pasaje en particular que está dentro del mismo papiro, ahí lo pueden ver, dice lo siguiente, es la sección número 16 del 1 al 6. Vengo de Judá, mi hermana ha sido traída de Samaria y ahora alguien trae a mi hermana de Jerusalén. Perdón, mi hermano ha sido traído de Samaria y mi hermana de Jerusalén. O sea, evidentemente el autor de este documento es hebreo, judío hebreo. Ahora les voy a leer unos últimos tres poemas dentro del papiro y pasamos a las preguntas. Dice así. Quiero saber cuánto tiempo llevo. Ok, perfecto. Un reinado de paz eterna. Esto está en la sección número 16 del 1 al 3. Alábame, mi siervo. Eshen Betel te elegirá a ti. Nabú proclamará tu reinado. Siéntate, joven, en tu trono. Me presenté a tu llamada, hijo de hombre, porque tú establecerás la paz por los siglos de los siglos. En el mes de una laguna en el texto, dice así. Nabú te recordará. Él te pondrá entre los estimados de la tierra y en lo alto. Y aquí obviamente el manuscrito parece estarnos indicando muchos elementos que se parecen de hecho al Salmo 2, por ejemplo, en estructura. Es una ensaltación de un trono, un rey, aunque es difícil saber si se refiere a Eshem Betel o se refiere a un reino de un rey en específico humano. Pero lo interesante es que también lo llama hijo de hombre. Yo que llevo rato estudiando esto, con mis alumnos, los que han visto conmigo el módulo desde el Concilio Divino en la sección final, que es los dos poderes en el cielo, saben que hijo de hombre se refiere a una divinidad dentro del Concilio Divino, un segundo Dios. ¿Ok? O, bueno, un segundo poder. Cuando yo digo segundo Dios no me refiero a esencialmente la palabra, sino una segunda autoridad máxima, ¿no? Se le llama hijo de hombre según el capítulo 7 de Daniel. O sea, esta idea, hijo de hombre, que significa, en palabras sencillas, de forma humana o apariencia humana, tú establecerás la paz por los siglos de los siglos. Les suena los escritos. Pues obviamente cuando Jesús da las oraciones modelo y el Nuevo Testamento le exalta, utiliza los mismos elementos que aparecen en este poema. ¿Okay? Un reinado de paz eterna es como Karel Van Tour decidió nombrar este salmo y es de verdad interesante que todos los elementos, aparte de hebreos, cristocéntricos que pudiésemos encontrar en el salmo. O sea, claramente este salmo pudiese referirse a un Mesías sin ningún tipo de problema. De hecho, una idea que planteaba el hermano Raúl hace mucho tiempo, me lo menciona, es otro de los profesores de la Escuela de Alejandría, experto en hebreo arcaico, y de verdad les recomiendo muchísimo sus cursos. Y bueno, de hecho actualmente está dando un curso de hebreo masorético. Inscríbase en él porque vale totalmente la pena. El hermano Raúl Arce mencionaba que el nombre Eshem Betel significa el nombre oculto de la casa de Dios. Es una forma de verlo, vamos a decirlo desde el hebreo. Creo que el hebreo masorético. No sé cómo se leería en hebreo arcaico, de seguro debe ser interesante la lectura que hace. Y tenemos el segundo poema que dice de la siguiente manera. Una queja entre los cedros.
Esto está en la sección número 18 del manuscrito Ángel 63 del papiro, y dice así: que el rey observe mi lamento y que se apiade de este sonido. ¿Qué preocupación la hace gemir continuamente en mi jardín? Tú, aparentemente se refiere a una chica, ofreces dulces aromas entre los cedros. Tú cantas a la lira dulces sonidos. Baal Samaín, sal, despierta, Dios mío, y observa. Pronunciaré mi lamento y lo prolongaré. Mi lamento, el lamento de los pantanos. Parece que la estructura se parece mucho al libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, ¿no? Es interesante, pero sí. Aquí nos vamos dando cuenta cómo de verdad el texto bíblico mantiene, de hecho, en sus canciones, porque muchos libros de la Biblia son canciones, como lo es el caso de Cantar de los Cantares, y ahí voy con la siguiente lámina, la última, mantienen la misma estructura. O sea, se nota que son comunes los escritores, ¿no? Dice de la siguiente manera: Nanay y su amante. Esta es la sección número 17 del manuscrito. Nanay, semi esposa. Un lecho de hinojo han traído, dulces fragancias para tus fosas nasales. Nuestra diosa, una colcha ha sido llevada a tu amado, ramitas de cedro a la querida. En tu cámara nupcial un sacerdote está cantando. Nanay, acerca tus labios a los míos. Entra en nuestra cama, Nanay. Por la noche te he cantado una serenata. Desde luego, el muchacho elegido ha llegado. Su voz te cantará una serenata en nuestro santuario. Cantará una serenata que dice: mi favorita, ¿dónde estás? Deja que mi arpa te traiga una serenata. En el dormitorio de mi belleza. Deja que el sonido de mi lira te traiga una serenata. En el dormitorio de mi chica. Por favor, entra por la puerta de nuestra habitación interior. Con tu boca, consorte de nuestro Señor, Él te besará. Y cuando yo venga y entre, ella será agradable a mis fosas nasales. Ven y déjanos entrar al escondite perfumado. Jerem Betel te hará acostarte en la colcha. Dios mío, en sábanas bordadas en su cielo, ¿no? Y bueno, aquí podría extenderme mucho con, de hecho, el alto contenido erótico que tiene el poema, porque estos son eufemismos, ¿eh? Y el libro de Cantares tiene los mismos. Aquí obviamente que yo venga y entre no es venga y entre en la habitación, es venir y entrar en ella. Pero bueno, no me voy a extender en eso. Lo interesante es que el contenido de acá es no solo en género literario, en estructura, en forma de escritura y en forma de lenguaje, el mismo del libro de Cantares, sino que además parecen darnos una pequeña idea de que el libro de Cantares, como existe una tesis muy interesante al respecto, posiblemente era una canción que se cantaba en algunos templos en Canaán, o por lo menos la versión más antigua, y que finalmente se adaptó en la creencia hebrea para hablar de, por ejemplo, Yahvé y su pueblo, eh, algún matrimonio, el rey y la reina, o como lo quiere ver el cristianismo, que también es bastante válido, aunque no muy antiguo, pero válido, Jesucristo en la iglesia. ¿Okay? Bien, hasta aquí ha sido mi presentación. Muchas Aquí gracias, estoy hermano igual. Joshua. Le recordamos a las personas que nos ven tanto por YouTube como por Facebook, pueden escribirnos sus preguntas. Ya tenemos algunas y vamos a pasar entonces a responder esas preguntas. Y preguntan por nuestro canal de YouTube, hermano, pregunta Pia Learning. En la época del Segundo Templo hasta el siglo primero, había grupos judíos que mantuvieran el culto al dios El. Ok, esa es una muy buena pregunta. En la literatura del Segundo Templo, se refiere a la hermana, eso sería buena idea tenerlo seguro, se le refiere a la hermana puntualmente al periodo intertestamentario, porque se sabe que en el mismo periodo intertestamentario hubo una evolución con este pensamiento. Dice así, en la época del Segundo Templo hasta el siglo primero. Me imagino que está hablando de la época del Segundo. Pues sí, la Bien, época del Segundo Templo, qué redundancia. ok, bueno, yo podría decirle que ya para ese entonces la idea predominante en Israel, y así lo reflejan los escritos del Segundo Templo, es que el Dios, Él, es Yahvé. Por lo tanto, los va a encontrar siempre similares. Yahvé tiene características, a partir del libro de Daniel es donde se hace más notorio. Yahvé tiene características del Dios Él y tiene características de Baal. Pero en el libro de Daniel se les separa en dos entidades. El anciano de días, que es totalmente una referencia al Dios Él, y el Hijo del Hombre, que es una referencia por características a Baal. O sea,
son como la versión hebrea de estos dos personajes. Ya para ese momento se podría entender de esa forma, pero yo creo que posexílicamente Yahvé es claramente el Dios Altísimo. O sea, tiene ya, está como solidificada esa idea, es el Dios Altísimo. Ok, hermano, tenemos otra pregunta por acá en el canal de YouTube. Dice así, Rafael Guedes, ¿sería posible que el Amsher 63 se conservara en la memoria de los hebreos premonoteístas y llegase a ser la base del Salmo 20? Bueno, lo que vengo precisamente exponiendo hace un momento respecto al Salmo 20 es que sí, es que de hecho el Salmo 20 es una versión posterior de este cántico de ayuda, porque la realidad es que el papiro Ángel 63 en su versión, lo que él contiene de, vamos a decir, proto-salmo 20, es un salmo de clamor por ayuda al Dios Yahvé. Y si se mantienen en esencia las dos características, es que Yahvé es a quien se le pide ayuda allí. No sé realmente por qué este autor que leí hace un momento consideró traducir ahí al Dios él, no lo sé, porque de hecho las características no apuntan a él, apuntan es, si acaso un poquito a Baal, pero ahí se le llama Yahvé en el manuscrito. Sí, es muy posible que sí, que sea una memoria eh, literaria. Y bueno, por ahora dando tiempo que puedan ir viendo la transmisión, porque vos sabes que la transmisión por YouTube y Facebook llega con unos segundos de retraso. Y yo te quería hacer un comentario y una pregunta, hermano Joshua. Yo sé que en esos procesos de transmisión oral, pues si surgen variantes en la transmisión manuscrita, o sea, ya escrita, pues cuánto más en la transmisión oral. Tenemos el encabezado que tiene el Salmo 20 en el texto masorético, que dice claramente que es un Salmo de David, ¿cierto? Si le vamos a poner una fecha a eso, eso sería siglo 11 antes de Cristo más o menos, siglo 11 o décimo antes de Cristo. Puede ser, y es una teoría mía que me atrevo a decir, que corrieron dos versiones orales y que las dos que se consignan tanto en un texto como en el otro, eh, no necesariamente que la una sea copia de la otra, eso habría que estudiar algunas cuestiones históricas allí para poder determinar eso, o pueden ser dos tradiciones orales que luego en un periodo de tiempo se consolidaron en estas versiones finales, pero que obviamente partieron de algo común, algo en el principio, que podía ser, digámoslo así, la versión que se cantaba en el primer templo, y terminó formando estas dos versiones. A ver, es muy normal en el estudio crítico textual y crítico literario de muchos textos de la Biblia, que haya que reconocer algo que yo sé que a quien cree intransigentemente a ciertas doctrinas de la inspiración bíblica, le cuesta aceptar que a nosotros en los textos bíblicos lo que nos llega es un producto final, o sea, una edición final que ha pasado por siglos de trabajo. Y ojo, a ver, no se escandalice cuando decimos esto, porque no necesariamente ese proceso de edición es necesariamente alteración. Hay muchos libros de la Biblia, uno en el que es muy visible esto es el libro de Isaías, donde se ve una matriz inicial, un texto inicial, y lo que sigue son comentarios en torno a lo mismo, que en nuestra edición final parecen parte del mismo texto, pero no están negando lo que dice el texto. O sea, en ese sentido no lo están cambiando, digámoslo así, más bien lo están actualizando, lo están interpretando para personas de otra época, y por eso el texto queda de una considerable extensión y es el producto final que nosotros leemos en algunos casos. Entonces, ¿vos qué posibilidad le ves a esto? ¿O, o, o qué teoría
rebatiría la teoría de dos tradiciones orales que comienzan con una matriz común, pero derivan en dos versiones diferentes. Bien, muy buena este comentario que hiciste, porque fue más un comentario ya que planteaste una de las tesis que existe. No sé si es una tesis general, porque es que lamentablemente del papiro Ansher 63 creo que se ha discutido un poquito más su contenido que la forma de transmisión, pero te podría decir que podrían haber dos posibilidades. Una de las posibilidades es que esta fuese la versión sureña del Salmo, como lo que tú planteas, dos versiones paralelas, una que sería la del norte más entronizada, más de estilo de entronización, que es la que vemos en el Salmo 20, y tenemos otra que sería el mismo Salmo, pero que su cántico es un cántico más general, no está hablando de un rey. De hecho, ves que olímpicamente le pasa por encima a la inferencia de Yahvé bendecirá su ungido, Yahvé enviará desde su santuario. Es como que el papiro ignora dónde está el santuario, no le importa si hay o no hay templo, porque no lo menciona ni siquiera. En cambio, el Salmo 20 sí lo hace e insiste mucho en el rey, insiste mucho en el rey. Otra idea, por cierto, que da una especie de posibilidad de fecha, es que se hable del nombre de Yahvé. Los que han estudiado conmigo el Concilio Divino, y creo que tú estás al tanto, que lo hemos conversado a veces, sabemos que el nombre dentro de la narrativa hebrea se refiere tanto a el nombre de Yahvé, como también se refiere a una hipostasis de Yahvé, una teofanía, que se califica como el nombre. Ese nombre habitará en medio de su pueblo. Obviamente no son unas letras allí, sino que es alguien que habita en medio del pueblo de Israel. Esa concepción ya allí eufemística, vamos a llamarlo así, no es tan antigua dentro de la Biblia hebrea. De hecho, hay muchas posturas, por ejemplo, una que se ve mucho en el diccionario de deidades y demonios en la Biblia, en la sección de Yahvé, apunta a que frases como el ángel de Yahvé, en realidad originalmente se leían Yahvé, no el ángel de Yahvé, sino Yahvé. Pasa que se tenía que decir el ángel de Yahvé porque no es posible que Yahvé se le manifieste personalmente a la gente, ¿no? Entonces, lo que parece plantear esto, ¿ok? Es que el Salmo contiene una serie de teologías, el Salmo 20, ojo, el Salmo 20 contiene una serie de teologías muy propias del templo, muy propias del templo, el ungido, el rey, el santuario, menciona holocaustos, el otro tampoco lo menciona. Entonces, es obvio que el Salmo 20, por lo menos, es sacerdotal del templo de Jerusalén. O sea, ese es su origen. Si el origen pudo haber sido un origen antiguo, vamos a decirle que sí, es un origen sacerdotal del templo de Jerusalén. El otro, el del Ángel 63, ese salmo, que de hecho es el 2, Salmo 2, si mal no recuerdo, en la sección del papiro, no, no es, no es sacerdotal, es la misma estructura del salmo, pero ellos hablan de Dios como la idea cananea de que Dios no habita en un templo, habita en el cielo. Entonces nos puede ayudar desde donde esté. De hecho, la comunidad elefantina refleja muy bien este pensamiento al ellos tener su templo allí e ignorar por completo que existe Jerusalén, porque lo que da a entender de alguna forma los manuscritos de Elefantina es que si Jerusalén les importaba o no que existe esta comunidad en Egipto, a ellos los tenía sin ningún tipo vamos a decirlo así, de cuidado, porque ellos ya se habían instalado como una comunidad autónoma y consideraban que su Dios estaba con ellos. Yo, una cuestión ahí que me quedó como la duda también. A ver, esta colonia tiene tintes como de lo que posteriormente podríamos denominar el culto samaritano, ¿cierto? De hecho, yo veo un proto-samaritanismo en algo de lo que expusiste vos. No sé si estoy equivocado. Y me queda la duda, o sea, esta colonia llega a Egipto después de que cae Samaria en el 722 o antes, que eso me quedó como la duda, porque eso ya daría unos indicativos. Y mira que mencionabas vos que se hacen unas menciones a Samaria allí. Entonces me Sí, resulta vaya. interesante esto, me resulta interesante, o sea, en qué periodo, y a ellos, listo, porque si se asientan años después del 722, podríamos hablar de una diáspora del Reino del Norte, que allí hay unas referencias en el segundo libro de Reyes de qué pasa con ellos, de lo que llaman las 10 tribus perdidas,
pero me resulta muy interesante saber si esta comunidad elefantina vivió en el periodo de los dos templos, o sea, porque recordemos que entre el 722 y el 586, pues todavía está el templo de Jerusalén en pie. Entonces, si esta comunidad no es tan nueva, o sea, existía cuando todavía existía el primer templo, pero sobrevive hasta la existencia, edificación del segundo templo. ¿Es así o estoy equivocado, hermano? Bueno, en una de las láminas lo mencionaba, te lo leo de vuelta. Dice así: los antepasados de los judíos de Elefantina vinieron de Samaria, encontraron refugio en una sociedad aramea hasta el 700 antes de Cristo y se mudaron a Egipto unos 100 años después. Eso por una parte, además de que en el mapa mostré el recorrido que pudieron haber hecho, ¿no? Pero además de eso, Perdón, repetime la una de las fecha. ¿Se cosas que mudaron a sí, Egipto cuándo? 700, no, 100 años después del 700 antes de Cristo. Ellos se Ah, van de Samaria en el 700. ok. O sea que ellos se Sí, fíjate asientan, esto, dice, el ellos se primer templo de Jerusalén fue destruido a primeros años del siglo sexto antes de Cristo, ¿no? Indica aquí, ¿ok? al 722 Y sería los primeros, sí, las primeras décadas, pero del siglo octavo. pasa que aquí hay una inferencia, porque es que el detalle es que es difícil rastrearlos. Esa es una de las Pero cuestiones ven, y que más he mencionaste el de notado. Jerusalén, o sea, el templo de Jerusalén, si es destruido en el 586, eh, sería los 586. Mira esto, haz este rastreo aquí, dice así: en el 515 antes de Cristo los judíos inauguran el nuevo templo de Jerusalén. Cuando Sí. esto sucede, en Elefantina existe un templo desde hace unos 10 años. Ah, ok, ok. Que es que 515 serían los años finales, las últimas décadas del siglo sexto. Uno se enreda aquí a veces por el asunto de que los años van hacia atrás en la historia antigua, pues así se contabiliza en la Exactamente, historia sí. moderna. Entonces se enreda uno con eso, pero entonces sí, entonces, bueno, listo, no. Gracias por esa referencia. Creo que el hermano Raúl tenía un comentario para seguir con preguntas de nuestro público. Adelante, hermano Raúl, por favor. Gracias, hermano Lucas. Sí, el comentario es en referente a lo que están hablando. Hay una hipótesis alternativa, la cual yo explico en mi curso de hebreo arcaico, y es que ante la caída del Reino del Norte, ¿verdad? A manos de todos los imperios eh, arameos y posteriormente los babilónicos, es decir, los caldeos en general, la gente de Jerusalén percibió que era inminente que a ellos les iba a pasar lo mismo en algún momento determinado. Y entonces ahí empiezan las tres grandes diásporas conocidas antes del 586, es decir, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Una de ellas se sintió segura en la Alejandría, ¿verdad? Es decir, hacia el sur. Otra de ellos no se sintió tan segura hacia allí y toma camino más al sur, a Elefantina, ¿verdad? Y otra parte para el norte, que después, con el tiempo, ya en la época del cristianismo, de los albores del cristianismo, es toda la diáspora de la provincia romana de Asia, ¿verdad? Que parte de lo que hoy es Turquía, Grecia e Italia. Entonces, esa es otra hipótesis alternativa que algunos arqueólogos de vanguardia plantean, que no eran específicamente samaritanos. ¿Y en qué se basan ellos? Se basan en que básicamente los caldeos lo que hicieron con el reino del norte no es deportarlos para ninguna parte, sino más bien esclavizarlos, ¿verdad? Como era la costumbre de estos pueblos. Diferente a los babilonios, que sí llevan cautivos unas 30.000 personas para que se establezcan allá en unas regiones que ellos querían levantar porque estaban abandonadas y no toman esclavos, sino que básicamente Jerusalén quedó deshabitada completamente, unos pocos colonos y campesinos que quedaron ahí, pero nada de importancia. Entonces quería plantearles esa otra opinión sobre la formación de Elefantina. Gracias. Hermano Raúl, una inquietud ahí. Estamos hablando del Reino del Norte, ¿es correcto? Aquí no estamos tocando las diásporas del Reino del Sur.
del norte. Por No. eso es que la postura es alterna de Jerusalén, los judíos específicamente, cuando vieron que a ellos les iba a pasar exactamente lo mismo, Ujú. ¿verdad? Parten hacia esas tres diásporas. Ok, ok. Gracias, hermano Raúl. Bueno, tenemos otra pregunta aquí por el canal de YouTube, hermano Joshua. Dice así. En estos papiros de Elefantina hay tanta insistencia en no adorar a dioses ajenos como en los que ya son más conocidos. Muy buena pregunta. Y gracias al hermano Raúl por su comentario. Disculpe, estaba revisando algo. No, realmente si algo tenía la comunidad elefantina que la caracterizaba muchísimo era, podríamos llamarlo sincretismo. Lo que pasa es que sincretismo se suele utilizar de forma peyorativa, pero es que realmente lo que ellos plantean es que su templo es un templo para su Dios máximo. O sea, ellos tienen como una especie de idea de mini concilio divino, pues dicen su templo está Dios, Yahó, el rey de los dioses, y hay otros dioses alrededor. Y cada quien puede adorar al que quiera, puede entrar al templo a adorar al que quiera, o sea, no es un templo exclusivo, pero ahí está Dios, ahí está Yahvé, ese es el Dios principal del templo. Y no, ni un solo documento, ni uno de los 30 y pico de poemas que hay dentro del papiro Ángel 63, ninguno es, y tampoco dentro de los manuscritos elefantinos, porque el papiro Ángel 63 es apenas uno de los rollos, hay otros. Tienen problemas con los dioses, con los demás dioses del área, no, no realmente. De hecho, que el templo lo hayan terminado de destruir los sacerdotes de Kun fue porque a ellos les molestaba el templo de Yahó, a Yahó no le molestaba el templo de Kun. ¿Explico? Muchas gracias, hermano. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, no veo más preguntas en las redes. Eh, ya no sé si los profesores de la escuela o hermanos en el grupo de difusión de la Escuela Alexandría tienen alguna pregunta que quisieran añadir. Tenemos todavía tiempo para responder al menos dos preguntas y podemos responder. Voy a dar al menos un minuto mientras eso vamos conversando algunas cosas para esta semana. Eh, Recuerden, vamos a estar toda esta semana compartiendo una serie de conferencias de entrada libre por nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Eh, Mañana a esta misma hora tendremos la segunda conferencia. Van a ser muy intermitentes en los horarios. Por motivos de agenda de los profesores, pues, hubo que hacerlas así. Mañana tendremos la segunda conferencia a la misma hora del día de hoy, 12 del mediodía, hora Colombia, a cargo de nuestro profesor Raúl Arce. Y esa conferencia se titula Yavné, la conformación de la Biblia hebrea y el final del sectarismo. Va a ser a la misma hora. Ya las siguientes conferencias serían el día miércoles. El día miércoles tenemos dos. Los interesados en consultar la agenda pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, y allí está la agenda del evento con las eh, respectivas conferencias y sus horarios para el que esté interesado en consultar esto. Bueno, no sé si el hermano Raúl me puede verificar si en Facebook tenemos preguntas. Bueno, yo sí tenía un comentario, hermano Joshua, si me permites. Adelante. Eh, Completando lo que el hermano Raúl afirmaba de la tesis de las diásporas, a ver, sabemos que hay una que nos registra el libro de Jeremías, de una comunidad que baja a Egipto. Eh, Esa comunidad que baja a Egipto con Jeremías, pues no es que baje con Jeremías, de hecho a Jeremías lo llevan obligado, según lo que nos narra el libro de Jeremías. eh, es la misma o al contrario, para nada puede ser la misma que se asienta en Elefantina, o no tienen nada que ver. Bueno, a ver, se asume fuertemente dentro del mundo académico y arqueológico que los de Elefantina eran mercenarios.
una buena parte de ellos. Entonces, no sabría si aplica o no aplica del todo, pero estos mercenarios aparentemente son contratados en Egipto y se terminan quedando. Pero sí, obviamente, 100 años antes no estaban ahí, 100 años antes estaban en las regiones arameas. Entonces, es como, es difícil rastrearlos, Lucas, porque es que ellos, todos los documentos apuntan a que tenían un tiempo allí. Cuando se descubren los manuscritos de Alejandrina y que había un templo, mejor dicho, creo que el orden habría sido, se descubren los manuscritos de Elefantina, luego por los manuscritos se asume que había un templo, y el templo no se descubre hasta que no se desentierra alrededor del templo de Pun, que es cuando se dan cuenta que obviamente si alguien destruyó el templo debieron haber sido ellos. Entonces, ven que hay un templo, se hace una reconstrucción del templo, entonces se empieza a rearmar la historia de ellos, pero si algo nos deja bastante claro es que sí, son una comunidad bastante perdida en el tiempo, bastante. De hecho, de la comunidad de Elefantina, yo hasta hace no mucho no sabía de ellos. Hace Ah, por lo menos un año. son hebreos forasteros bien desconocidos. Sí, sí, pero lo que de verdad me impactó a mí personalmente es eso, son hebreos súper desconocidos, pero cómo se mantuvo ferviente su creencia. O sea, su creencia está intacta, se nota. Y tú dices, ay, pero lo dices por la creencia Yahweh. Bueno, no solo por la creencia Yahvé, sino la estructura del templo. Les mostré el templo en la presentación. El templo es casi exacto el templo de Salomón. Pero Es yo obvio. en la imagen, sinceramente, se me pareció más al tabernáculo que al templo de Salomón. Ah, bueno, sí, Sí, sí. se me pareció más al tabernáculo, que recuerden que es este santuario móvil que se construye en el trayecto del Éxodo. Eh, bueno, yo no diría que la fe intacta, pero sí es muy interesante algunas costumbres que se manifiestan allí en estos textos. Una cosa que pienso y por qué trato también de conectarlo con esa comunidad que bajó con Jeremías, porque mira que ellos manifiestan el culto que deciden seguir. Evidentemente Jeremías es predicador de un monoteísmo férreo, ¿cierto? No podía ser de otra manera. Pero básicamente esta comunidad le dije, no, que ellos van a seguir adorando a la reina del cielo, que ellos van a seguir endechando a Tamuz. Acordate que eso es lo que le responden cuando ya están en Egipto, porque recuerden esos capítulos de Jeremías. No tengo aquí los números presentes, pero lo pueden buscar. Eh, la comunidad que queda después de que Jerusalén es destruida va a consultar a Jeremías porque resulta que llegaron unos personajes y mataron al gobernador encargado por los babilonios, que no me acuerdo si era Gedalías, tengo dudas pues ahí con respecto a sus nombres. Entonces van a Jeremías a preguntarle, venga, ¿nos quedamos aquí o nos vamos para Egipto? Pues ellos como que ya habían tomado la decisión de irse para Egipto, pero como por un asunto folclórico, o por respeto, o como decimos en Latinoamérica, por no dejar, le preguntaron al profeta de Jehová, y él dice, oiga, el Señor me dice que nos quedemos aquí, que aquí nos va a ir bien, que no nos va a pasar nada. Pero inmediatamente esta gente dice, no, usted no está hablando por el nombre del Señor, sino que los está hablando es para que nos maten a nosotros. Entonces cogieron a Jeremías y arrancaron para Egipto. Y allí otra vez vuelve a profetizar Jeremías. eh, y ahí es donde ellos le responden que cuando ellos adoraban a la reina del cielo les iba bien, que van a seguir endechando a Tamuz. Bueno, allí pueden repasar Bueno, eso. ahí hay un dato. Quiero complementar ahí la idea porque sí puede haber una conexión y al mismo tiempo no la hay. Sí, Ciertamente, para los que no lo sepan, la reina del cielo del libro de Jeremías es Asherá. Es la consorte del dios El en el panteón cananeo. Que hay mucha gente que se alarma. No, hermanos, hubo otros dioses en Israel porque evidentemente ellos estaban con sus vecinos, los cananeos eran los dioses de sus vecinos. O sea, no hay nada de raro ahí. Ahora, eh, el problema de apuntar a la reina del cielo con Elefantina es que Elefantina tiene por lo menos cuatro. Y es donde está el problema. Con la que casan a Yahvé, ojo, con la que casan a Yahvé en Elefantina es con Anat. Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado porque un error que hace el hermano, yo no lo dije en la presentación, pero aprovecho de decirlo ahora. ¿Por qué no hay que traducir Yahó como el dios él?
Bien, porque la versión que ellos tienen de Yahvé en Elefantina no es él, es Baal. Y tú dices, ¿cómo así? En el panteón cananeo, eh, él está casado con Asherah y Baal está casado con Anat, que es su hermana. ¿Ok? Esa es la estructura del panteón cananeo. Ustedes revisan los manuscritos de Ugarit, lo van a notar. En el caso de la reina del cielo en Israel, era porque también habían habido algunos hebreos que habían casado a Yahvé, el Altísimo, con Asherah. Entonces ellos decían, bueno, a nosotros nos agrada la diosa. Y era la guerra de los profetas, precisamente. Dice, dejen de estar metiendo en el templo otros ídolos. O sea, obviamente esto es muy antiguo. Pero cuando llegas a Elefantina, tienes el problema de que Yahvé no está casado, por lo menos en Elefantina, con Asherah, sino con Anat. De hecho, a Anat se le llama en algunos papiros Anat Yahó y en otros Anat Betel. Parece indicar que un cierto grupo de asirios dentro de la comunidad de Elefantina pensaban que Yahvé, mezclaban a Yahvé con Betel, ¿ok? Que en la Biblia Betel es más un lugar, es más un topónimo, pero aparentemente hay evidencia de que llegó a ser un dios en un culto. Si quieren ustedes estudiar más de este asunto, les recomiendo un video dentro de la Escuela de Alejandría que se llama Betel, el nombre perdido de Yahvé, porque ahí es donde apunta este asunto, porque precisamente los de la comunidad elefantina pensaban que Yahol tenía otro nombre, o Yahvé, que era el dios Betel. Entonces, nuevamente nos encontramos con la frase Anat Betel. Obviamente, esto lo que está indicando es con quién está casada la diosa. Y luego se habla del hijo que aparentemente esos dos tienen, según la comunidad, que es Eshem Betel, que era el que yo mencionaba, que no sé cómo se pronunciaría ese nombre en hebreo arcaico, pero debe ser interesante, ¿no? Entonces, aquí notamos como este triángulo, ¿no? Esta triada que hay aquí. Y que ellos tengan también otro grupo de los de la comunidad Ananai como reina, diosa, nos hace un poquito complicado creer que puedan tratarse del mismo grupo de Jeremías. Sí tenían ideas similares, sí, pero no exactamente los mismos dioses. Porque es que es por ahí por donde te puedes dar cuenta rastreándolo. De hecho, hay partes del papiro que son claramente referencias a Nabú y secciones dentro del templo que son a Nabú. Nabú es un dios mesopotámico, compartido por Egipto, pero es un dios mesopotámico. Y el apéndice del manuscrito es una leyenda sobre el rey Asurbanipal. Entonces, no nos podemos poner muy de acuerdo. Son judíos, pero son como que judíos muy adaptados, ¿sabes? Muy inclusivos. Esa es la palabra. Muy, muy inclusivos. Bueno, hermano, sí, por aquí para el que le interese estaba buscando los capítulos en el libro de Jeremías y toda esta historia que les estuve contando eh, está desde el capítulo 40 del libro de Jeremías al 45 más o menos. Allí está narrado todo esto que les estamos contando. Puntualmente el episodio donde le responden, ya están en Egipto. Mira, bueno, no sé si esto te dé una idea, Joshua. Mira el lugar que nombran en los primeros versículos del capítulo 44 y nombran lugares en Egipto donde están ya. Ellos dicen, vea, palabra que fue dirigida a Jeremías con destino a todos los judíos establecidos en territorio egipcio, en Migdol, Tafnis, Nof y en territorio de Patros. Estoy usando aquí Biblia de Jerusalén para el que me pregunte alguna cosa. Entonces, mira los territorios que nombran. No sé si allí hay alguna noción de elefantina, pues no me sonó ninguno. Yo creo que no, yo creo que esos son del delta de Egipto, estoy casi seguro. Sí, tiene cara de ser bien al norte. Tiene Sí, cara de ser sí, yo bien al creo que norte. son del delta. De todas maneras, yo no me sé muy bien Egipto de memoria el mapa, pero Sí, voy a sí. investigar. Es interesante la mención. Pero es muy probable que sí se trate del delta de Egipto, es muy probable. Elefantina es bien abajo, Lucas, bien abajo. Según el mapa, creo que te diste cuenta que es casi Y eso llegando es a lo la que llamaban sección casi el de la Alto mitad Egipto. del Nilo. Mm, Exacto. eso es el Alto Egipto. Y bueno, yo creo que no hay más preguntas por ahora. Entonces creo que podemos ir cerrando la charla del día de hoy. Eh, Creo que podemos dar la opción, hermano Yoso, de que si quieren dejar preguntas, porque también nos dicen que se ralentizó la transmisión en las redes. Entonces creo que pueden dejar preguntas y trataremos de responder al menos dos o tres
en audios o en un video posterior. Podemos hacerlo inclusive con el rollo de la escuela, si te parece, hermano. Dale. Listo. Entonces, un agradecimiento a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Ya saben, el video en cuestión de 2, 3 días quedará en línea para que lo puedan ver y compartir. No se les olvide darle like, compartan nuestros videos todo lo que quieran, sientan en la libertad. Y si en su corazón considera y si el Señor le pone a apoyarnos de diferentes maneras, también puede hacerlo. Muchas gracias a todos. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana para la segunda conferencia a esta misma hora, 12 del mediodía, hora Colombia. Dios los bendiga. Un buen día. Gracias al profesor Joshua. No sé si quiera decir algunas palabras de despedida y cerramos la transmisión. Dale, gracias Lucas. No, decirle a nuestros suscriptores, a nuestros hermanos, amigos, alumnos, compañeros, gente que de verdad se planteó estar en la presentación, no le tengan miedo a la arqueología bíblica, no le tengan miedo al estudio bíblico. Fíjense cómo poco a poco con este tipo de investigaciones lo que vamos es entendiendo más al Dios hebreo. Una de las cosas que me parece muy bonito de la comunidad elefantina, esto lo dejo como una pequeña reflexión antes de cerrar, es que la comunidad elefantina nunca abandonó su fe. Tenía su forma de ver las cosas, ok, perfecto, pero nunca abandonó su fe. De hecho, Yahvé era claramente su Dios rey allí en su panteón, y fueron personas que yo creo que su desacuerdo era con una cuestión cultural, social que se estaba viviendo en Israel. De hecho, en Israel, en Jerusalén, a mí personalmente, estudiando un poco sobre la historia de ellos, me pareció muy feo, bastante feo, cómo fueron excluidos por la comunidad de Jerusalén, la comunidad palestina, básicamente porque no estamos de acuerdo con ustedes, aunque realmente esta comunidad no estaba realmente haciendo algo malo. Se ve que estaba ahí con su familia y todo, y esa idea, una idea que de hecho Jesucristo de alguna forma la iba a reflejar en el Nuevo Testamento y que aplica claramente a los cristianos, de que Dios no está establecido en una ciudad, sino que realmente Dios va con su pueblo, anda con ellos. Es algo que deberíamos tomar como una bonita reflexión de esta investigación. Si algo estos judíos o estos hebreos pensaban era que Yahvé estaba con ellos. No necesariamente Yahvé estaba encerrado y encarcelado en la nación de Israel, por lo menos en aquella época ellos pensaban que su Dios iba con ellos y que su Dios iba a cuidarlos, iba a salvarlos. Y evidentemente nosotros los creyentes deberíamos también pensar lo mismo, que Dios anda con nosotros. No que Dios está donde está el templo, sino donde estoy yo, que soy el templo de Dios, ¿no? Esa sería una reflexión bastante bonita que se puede aprender de este grupo de personas y bueno, agradecerles a todos su tiempo por haber estado aquí. Próximamente vamos a organizar más presentaciones interesantes en la escuela, y respecto a un tema similar a este, en un futuro rollo de la escuela, quiero hablar sobre la diferencia importante entre el estudio crítico textual a la hora de analizar un texto bíblico y el casarse con una postura. Siempre es muy importante ver toda la evidencia que hay para algo, no decir necesariamente, yo sigo tal línea, pero sí haber conocido todo el trasfondo. Y ahí les recomiendo sobremanera, para entender las bases de esto, los cursos de mi hermano Lucas de crítica textual, de apología bíblica, y los cursos de hebreo de mi hermano Raúl Arce. No se los pierdan porque es que valen totalmente la pena. Un fuerte abrazo, mis hermanos, y gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación. Si este contenido le ha generado alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a seguir nuestras redes, visitando las páginas de Facebook e Instagram de la Escuela de Alejandría, así como nuestro canal de YouTube, donde además puede activar la campana de notificaciones para recibir actualización cada vez que subimos nuevo contenido. Nuestra página web contiene información que podría interesarle. https://escueladealejandría.webnode.com.co. Y para una comunicación más personal e inmediata, por el chat de WhatsApp, más 503-776-21050.